Muy bien, amén. Muchas gracias, Tony. Pues vamos a empezar. El Salmo 70, que se titula Que salga Yeshua de Roma, o al menos así lo titula en el audio José Antonio, que sabemos que vamos sobre esa línea que el Señor le reveló a él, ¿no? O sea, que todos estos estudios que han sido de gran bendición para muchas personas. Entonces, vamos para allá. Que salga Yeshua de Roma. Pues obviamente el título, si recuerdan, cuando Yeshua vino acá, eh, al mundo, a nuestro mundo como lo conocemos, gobernaba Roma y era este cuernito pequeño o dentro de Daniel era una de las bestias más grandes también. Entonces vamos a saber que está y vamos a ver que están bajo este yugo opresor el pueblo de Dios una vez más. Y entonces cuando la gente que vivía en esa época esperaba al libertador, esperaba al rey de los judíos, pues también esperaban a alguien que fuera a acabar con ese yugo, ¿no? No sé si se acuerdan ahí, tenemos en varios de los libros donde algunos de sus discípulos dicen, bueno, ya vamos a sacar la espada, vamos a pelearnos, y Yeshua necesita decirles, ¿cómo saben qué? Cálmense, no vine a eso, no vamos a pelear, guarden sus espadas, guarden todas sus habilidades, cualquier arte marcial que tengan, porque no vamos para allá, ¿no? O sea, no es contra eso contra lo que yo vine a pelear. Entonces, eh, ¿por qué será este el título de este Salmo 70? Lo vamos a ir descubriendo, ¿vale? Entonces, sin más, hay que pasar a leerlo. Vamos a leerlo completo porque es muy cortito, son 5 versos. Sin embargo, es algo que a mí me sirvió de muchísima reflexión y espero poder compartírselos a ustedes también en esa medida, poder incitar que el Señor ponga en sus corazones esta reflexión y que puedan preguntarse esto durante este Shabbat que está dedicado para estar todavía más cerca de Él y estudiando su palabra, ¿sí? Este salmo vamos a tener que está como varios salmos, el músico principal. ¿Quién es el músico principal? Reprobados. Yeshua, dice mi mamá. Pero los demás están reprobados. Así es, el músico principal es Yeshua y es un salmo de David para conmemorar. Vamos a tener esa palabra bien presente en nuestras cabezas, ¿vale? Un salmo para conmemorar. Y dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Eterno. No te detengas. ¿Mm? Muy bien. Vamos a ver esta palabra. Ah, conmemorar. Eso que les dije que tuvieran en su cabecita, ¿vale? La palabra conmemorar, porque así dice, esto es un salmo para conmemorar, va a venir de una palabra que se llama, que es, bueno, no, las palabras no se llaman, pero me entendieron, de una palabra que es leaskir. Leaskir en hebreo, y leaskir a su vez viene de sicarón. Esto, sicarón, literalmente significa recordar. Y leaskir es como
el ejercicio de recordar, que es conmemorar, como un continuo, porque obviamente tú te puedes acordar de las cosas, ¿no? Pero conmemorar, por ejemplo, un ejemplo práctico aquí en México, todos los 19 de septiembre conmemoramos el temblor del 85. No conmemoramos, porque también recordamos a las víctimas de ese temblor. Y entonces, ¿qué hacemos? Que la verdad a mí me parece una muy mala idea porque solo asusta a la gente. Hacemos un simulacro y guardamos a veces un minuto de silencio por las personas que murieron en el terremoto del 85. Ahora también ya se conmemora el del 2017 y no sé si se acuerdan que el año pasado también tembló fuerte, pero gracias a Dios, pues no hubo más allá de eso, ¿no? Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, un ejemplo ya más acercado, en Israel, ¿saben cuándo es el día de la independencia de Israel? Mayo. En mayo, sí. ¿Sabes el día, Enrique? 16. No, muy 2 cerca. días antes. Es 14 el de mayo. 14 de mayo, así es. Y Ah, dato curioso, mi cumpleaños es el 14 de mayo. Entonces, ahora hay que recordar, yo por eso nunca lo olvido, ¿no? Porque es mi cumpleaños, pero también, o sea, principalmente porque eso sucedió primero, es la independencia del Estado de Israel y también mi cumpleaños. Entonces, ese día de la independencia del Estado de Israel se conmemora todas aquellas acciones que llevaron a que fueran ellos libres, ¿no? A que fueran reconocidos como un Estado. Pero sí sabemos, bueno, no nos vamos a meter muchísimo en la historia de Israel porque es sumamente compleja y sabemos que hasta el día de hoy pues hay ciertos problemas con que algunas asociaciones mundiales pues no lo reconocen como Estado, pero más o menos por las que importan, entre comillas, pues las que rigen todo el orden mundial son las que ya dijeron que Israel sí es un Estado y que toda esa parte le pertenece a Israel, ¿vale? Entonces, también en Israel hay un día del recuerdo, el día de la conmemoración en Israel, ¿sí? Ese ya no es el 14 de mayo. No les tengo el día correcto porque como que dista un poco, porque no sé si saben que hay un día en conmemoración del Holocausto, hay un día en conmemoración de víctimas de esta cosa y de la otra, y así, o sea, como que están un poco separadas. Pero si ustedes tienen el dato preciso, estaría bueno que me lo pusieran por acá. Sin embargo, les digo este ejemplo porque este día del recuerdo en Israel no solo recuerdan, valga la redundancia, a aquellos que han sido perseguidos por pues opresores, ¿no? Sino que también recuerdan y conmemoran y tienen como esta actitud de honra hacia las personas, hacia aquellos soldados y personas que han estado en el ejército defendiendo al Estado de Israel. No sé si han escuchado sobre el Memorial Day en Estados Unidos, que es precisamente un día en el que como que es en honor a todos los soldados caídos, a todas las personas que han estado en la guerra y toda esta cuestión. Más o menos así, no, ese es el día de la independencia. Entonces, así tienen más o menos este día en Israel para poder agradecer a todas esas personas que han prestado su servicio. Con esto voy a que esta es una cuestión patriótica exclusivamente, ¿vale? Es una cuestión como aquí nosotros ya es septiembre, ya va a ser 15 de septiembre y voy a sacar del Zoom a quien no me pueda decir que celebramos el 15 de septiembre en México. Por favor, alguien
alguien, dígame qué celebramos el 15 de septiembre en México. ¿Por qué comemos pozole? Y papá, tú no puedes responder. Lo siento. El día del grito de la independencia. La independencia Ajá, de muy México. bien. La Es independencia Navidad. del... Y ese día tampoco se me olvida porque nació mi hija. Ah, súper bien. Así que dio el grito. Sí, Dio sí, el dio el grito. grito y a las Ya puras somos 12. dos. Ese día nació mi hijo más chico. Somos dos, preciosa. Ah, qué padre. Qué padre. Bueno, aparte de el cumpleaños de sus hijos, se celebra o se conmemora la Guerra de Independencia de México, ¿vale? Entonces, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué celebramos este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de estas celebraciones, de estas conmemoraciones? Para ustedes, por ejemplo, y esta es una pregunta que necesito hacerles con fines de, de todo este estudio, para ustedes, ¿qué es ser mexicano? Díganme qué es un mexicano. Que hayas nacido en este país, que abraces la patria, un decir, Ujú, que te denominas por haber nacido en alguna parte de la República Mexicana. ujú. Mira, Pau puso acá, sí, muy bien, Vero, eso está muy bien. Pau puso acá el cumpleaños de Porfirio Díaz también. Exactamente, y a eso voy. ¿Sabes por qué? Porque el 15 de septiembre, ustedes no están para saberlo, pero yo estoy para contárselos. Porfirio Díaz fue un presidente que hizo muchísimas cosas en la conmemoración de los 100 años de no, de los 100 años, no. ¿Sí? Creo que sí fueron los 100 años de la independencia. Entre esas cosas, mandó a construir el Paseo de la Reforma, el Ángel de Independencia, también empezó a construir lo que él quería que fuera una especie de Palacio Nacional, que ahora es el Monumento a la Revolución, también mandó construir el Palacio de Bellas Artes y, bueno, hizo un montón de cosas. Entre ellas, De él correos. eligió arbitrariamente, esto quiere decir por su propia voluntad, que el 15 de septiembre, o sea, el día de su cumpleaños, fuera fijo que se celebrara la independencia. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz tenía que ser el más patriota de todos. Ajá. Entonces, si nos vamos dando cuenta de todo esto, la identidad nacional, lo que es para uno ser un mexicano, está construido por aquellas personas y aquellas instituciones que están en el poder. Porque ¿qué se necesita cuando precisamente hay tiempos de guerra? Pues se necesita alguien que pelee por su país, pero ¿quién va a pelear por un país desunificado? Obviamente necesitamos un montón de cosas que nos hagan sentir mexicanos y que nos hagan sentir parte para que cuando haya una amenaza digamos, yo peleo por México, yo muero por mi patria, para que seamos una especie de niño héroe, nos envolvemos, decimos, el mundo es de los aventados y volamos del castillo de Chapultepec. Ajá. Eso se necesita. Entonces, aunque acá este es un salmo para conmemorar, este conmemoración todavía no estaba, vamos a decir, contaminado por todas estas ideologías patrióticas o nacionalistas como las conocemos ahora. Ujú. No sé si han escuchado cuando la gente dice que la historia sirve para no repetir los errores del pasado. Yo como historiadora, ya lo han escuchado, muchas veces me ofendo porque la historia no sirve para eso. Si eso fuera, pues la historia serviría como de muchísimo más, ¿no? O sea, sería la salvación de nuestro mundo. Entonces ya nunca tendríamos por qué
votar por un presidente, porque sabríamos que entonces todos los presidentes son exactamente iguales, no importa el partido que sean, y todos van a fallar. No tendríamos que levantarnos en armas porque sabríamos que al final terminaríamos siendo parte de un sistema que luchamos por derrocar. ¿Me entienden? O sea, como que no hay esta cuestión. La historia no es una persona, no es esta personificación, no es alguien que te enseñe y te diga, por ahí no. La historia sirve para explicarnos, entre muchas otras cosas, sirve para explicarnos el momento en el que estamos en el presente. Somos productos del pasado y de una historia. Yo soy partidaria de la conciencia histórica. Y yo siempre he visto precisamente a la escritura del Señor, la palabra del Señor, obviamente como un regalo precioso, pero también algo que nos ayuda a construir una conciencia histórica, una conciencia de en dónde han estado los pueblos, en dónde han estado. Un momento, por favor. Denme 2 segundos. Listo, una disculpa. Es que estaba un movimiento aquí en mi casa y los perros, pero perdón. Entonces, ¿en qué me quedé? Eh, Examen rápido para ver que pusieron atención. ¿En qué me quedé? Mm. Bueno, yo la palabra, Historia, muy mal, no me están poniendo atención, pero ok. historia, Este, historia. sí, la historia, gracias, Edgar. A mí me gusta ver la palabra del Señor como algo que nos ayuda a hacer conciencia histórica. Es decir, nos ayuda a saber de dónde viene el pueblo de Dios. Nos ayuda a saber los orígenes y nos ayuda a ir un poquito más allá e intentar entender las escrituras desde la perspectiva y el pensamiento hebreo, conforme a las personas lo vivieron en esa época. Por eso es tan padre ver el contexto de cada salmo, el contexto del personaje, de dónde viene, cuál fue su historia, porque esto nos ayuda a ejercitar esta memoria y nos ayuda a no olvidar. Vamos a ir rápidamente a Éxodo 13:9. Para que veamos en dónde aparece esta palabra de Leasquir y Sicarón. Éxodo 13:9, que dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Ahí dice memorial, como un memorial. ¿Se acuerdan que les dije el Memorial Day en Estados Unidos? Es un memorial, es un ejercicio de recordar, no solo de decir como, sí, el Señor sacó al pueblo de Egipto. ¿En qué festividad recordamos eso? La salida de Egipto. Pesaj. En Pesaj, muy bien. En Pesaj recordamos eso, pero realmente nos ponemos o sea, decimos, sí, cuando alguien nos pregunta, así como yo les acabo de preguntar, ¿qué recordamos en Pesaj? Pues la salida de Egipto y ya.
no es solo la salida de Egipto, es todo un proceso histórico que llevó a la salida de Egipto. Es todo un proceso en el que los hebreos, el pueblo de Dios, fue esclavo durante ¿cuántos años? Casi 400, ¿no? Así es, durante aproximadamente 430. 400 años. 430, muy Sí. bien, Pau. Así es. Entonces, es todo ese proceso. ¿Dónde termina antes de que fueran esclavos? ¿Qué sucede? Lo de José. Los hermanos reconocen a José. José está en una muy buena posición en Egipto. Antes de José, ¿qué sucede? Y así nos podemos ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, porque este ejercicio de conmemoración nos necesita llevar hasta el origen. Desde que el Señor sacó a Abraham de donde estaba, que era, ¿qué? Una tierra adúltera, ¿no? Era una tierra idólatra. El Señor sacó de ahí a Abraham. No nada más el Señor sacó al pueblo de Egipto, no nada más el Señor lo liberó de la esclavitud, sino que desde el principio Él llamó a Abraham, le hizo una promesa y su promesa está repercutiendo hasta el día de hoy. ¿Vale? Sí me entienden, si van conmigo en Sí. esto, porque para esto sirve la conmemoración, para estar pensando todo el tiempo en todo lo que tuvo que pasar para que nosotros estemos aquí. Entonces, este es un salmo para conmemorar. Estas, ay, no pasé de diapositiva. Ok, ¿qué necesitamos recordar? Ya les di un poco la respuesta. Ustedes, por favor, levanten su manita. Alguien que quiera participar, díganme, ¿qué necesitamos recordar? Aparte de lo que ya dije, ¿vale? Nadie, excelente, wow, qué padre que ustedes no necesitan recordar. Me pasan el tip para no tener que estar conmemorando, ¿no? Pero bueno, ¿qué Las necesitamos? promesas de Dios y también Ujú, sus fiestas, ujú. también lo que tenemos que hacer. Así es, sí. Ok, muy bien, muchas gracias, Yadira. Eh, ¿Para qué es la historia? Ya se los estaba diciendo, ¿no? Este ejercicio. Pero ahora, ya sabiendo esto, ¿qué necesitamos recordar y para qué la historia? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es tu historia? Sí, Brendita, para mí yo tendría que recordar todo lo vivido antes de conocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. De dónde me trajo, de dónde me sacó toda la tristeza, el dolor, eh, hasta enfermedad. Y esa es la historia que tendría en mi vida y tengo que conmemorar al Señor. Tengo que conmemorarlo a Él porque gracias a Él, a su grandeza, a su misericordia y a la persona que me compartió, pues estoy escuchándote y cada semana estoy escuchando y aprendiendo más del Todopoderoso. Eso es lo que yo. Muy bien, Lidia, muy buena respuesta. Había levantado la mano Vero y Nacho. Si siguen por ahí, adelante. Pues tenemos que recordar la historia de dónde primero nos sacó, quién fue quien nos sacó y quién fue quien nos salvó. Bueno, yo sentiría que esa sería la estructura de la historia, o sea, que no se te olvide cómo comenzó, cómo fue el proceso y quién fue el que
como nosotros, pues que Yeshua fue el que dio su vida por nosotros y siempre tenemos que recordar el sacrificio que él hizo por todos nosotros. Y pues Ujú. eso no se nos debe de olvidar en la historia. Así es. Muy bien. Entonces, una última pregunta. No se preocupen, de todos modos casi no me contestan. Este, una última pregunta. ¿Ustedes qué son primero? Si yo les pregunto, ¿quién eres? ¿Ok? Si a mí me preguntan quién eres, yo digo, soy Brenda, pero eso no es quién soy, es mi nombre. Luego diría, soy mexicana, pero eso no es quién soy, esa es mi nacionalidad. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? De las 12 tribus perdidas. Muy bien, así es, de las tribus perdidas. ¿Qué somos? Antes de ser mexicanos, antes de ser colombianos, antes de ser todas las nacionalidades que somos, Paola dice, soy Ahora una hija de Dios. somos Así hijos es, de Dios. Sí. Yadira, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor fue por nuestro Padre, cuando el Señor fue por Abraham y lo sacó y le cambió el nombre a Abraham y le hizo una promesa, todavía no existía México ni los estados. Y si nosotros hacemos esa conciencia histórica, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos dice? Linaje escogido son, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos hijos del Señor, nosotros somos hijos de la promesa, nosotros somos hijos de eso que el Señor le dijo a Abraham y luego a Isaac y luego a Jacob y así hasta hoy que estamos aquí nosotros reunidos en su nombre estudiando su palabra. ¿Sí? Para esto nos va a servir este salmo, para hacer este ejercicio de memoria, ¿ok? Contexto del Salmo 70, como ya hemos visto, esto es un repaso, lo vamos a encontrar en el Salmo 71, ¿sí? En el Salmo 71 lo tienen ahí adelantito, vamos a ver que dice que era un anciano, creo que dice algo así como el canto de un anciano, déjenme, o la oración de un anciano. Ah, vamos a ver, denme segundos. Mi Biblia a veces me esconde los salmos. 70. Sí, oración de un anciano. Y uno, oración de un anciano, así es. Este Salmo 70 y 71 están escritos en el mismo contexto. Para esto, David ya era viejo, ya era un anciano. Estaba en lo que estaba sucediendo con Absalón, su hijo, que se revela. Esto ya se lo tienen que tener así de super memoria, porque llevamos como desde el Salmo 63 en este contexto, si no es que antes, ya llevamos en este contexto de que David está siendo una vez perseguido, ya no por Saúl, pero ahora por su hijo. Una vez más, como si a David le hiciera falta una tragedia más en su vida, ya grande, ¿no? O sea, como que uno pensaría, bueno, David ya va a descansar después de todo lo que le sucedió a lo largo de su vida. Y a lo mejor, ¿por qué? Pues porque, como dice, David era el amado, a David Dios lo amaba. Y entonces, ¿por qué le sucedían todas estas cosas, no? Uno se preguntaría. Pero entonces David aquí ya era un anciano y está en este contexto de la rebelión de Absalom, ¿ok? Absalom ya sabemos que es Ab de padre y Shalom de paz, entonces padre de paz, eso era, ¿ok? Para el Salmo 70, David ya está fuera del palacio. ¿De quién recibió consejo Absalom que se volteó en contra de David? Que era quien el consejero, Aitofel, ¿nos acordamos? Entonces, ya David lo habían echado del palacio y vean, ¿por qué les decía lo de pelear al principio?
¿qué esperamos de un libertador de una nación o de un libertador de lo que concebimos en nuestra cabecita como un estado o una nación? ¿Ok? Pelea. Esperamos que haya un ejército, esperamos que físicamente se nos libere, porque eso es lo que necesitamos y eso es lo que tenemos más cerca, ¿no? Lo físico, el cuerpo, y queremos no ser esclavos y vivir todas estas incomodidades físicas, psicológicas, mentales. No queremos eso. Pero ¿y entonces Yeshua qué le dijo a sus discípulos? No vine a pelear de esa manera. Y aquí David se rehúsa a pelear. ¿Por qué creen que David se rehúse a pelear? Pregunta seria. Por el simple hecho de que es su hijo, del que estamos hablando. Así es, estamos hablando de su propio hijo. ¿Se Ujú. imaginan cómo? O sea, imagínense el sentimiento de que tu hijo te traicione, ¿no? Yo no soy mamá, no puedo llegar a esos niveles de imaginación, pero si ustedes son padres, imagínense que su hijo los traiciona y los quiere matar, simplemente se quiere deshacer de ustedes. Y sí, esa es una muy buena razón por la que no quiere pelear. Pero ¿qué otras se imaginan? ¿Por qué Yeshua no quería pelear físicamente? ¿Por qué David se rehúsa a pelear? ¿Puedo contestar yo? Por no. Y papi. Bueno, David se rehúsa a pelear porque piensa en que esa puede ser la voluntad del Señor y él no se va a interponer en que la voluntad del Señor se lleve a cabo, se materialice. Y Yeshua obviamente permite que sea crucificado porque él tenía que cumplir una misión Ujú, y nada le podía impedir que obedeciera a su padre. ujú. Muy bien, Pa, gracias. Yadira dice, porque David interpretaba que era voluntad de Dios como denuncia por sus errores. También puede ser, pero lo Consecuencia, importante perdón. dentro de lo que dijiste es, David lo interpretó como voluntad del Señor. Y por eso aquí en el tercer punto les digo, recordemos el Salmo 63. ¿Se acuerdan que en el Salmo 63 David estaba en el monte del olivo, fue a llorar, iba como si fuera de luto y entonces ora al Padre, ¿no? Y le dice, Señor, y en vez de decirle como, no inventes, ya me mandaste a Saúl, ahora va mi hijo, o sea, como de qué se trata esto, David le dice, Señor, estoy en tus manos. Y como les dice, no, o sea, llévense el arca, ¿se acuerdan que llevaban el arca del pacto? Y entonces les dice, no, llévensela, eso no pertenece aquí, eso necesita estar en su lugar, que es ¿en dónde? En en el palacio, ajá, o sea, bueno, sí, en el palacio, ¿no? De David, en su lugar específico necesitaba estar. ¿Por qué? ¿Para quién construyó ese lugar David? Para Dios. Dios. Así es, David construyó ese lugar para Dios y él sabía que ahí necesitaba estar esa arca del pacto. Entonces, David, en contraste con Saúl, cuando a Saúl se le dice, va a venir a sucederte a alguien, ¿qué hace Saúl? No, como creen, yo soy el rey de Israel, ¿qué les pasa? Encuéntrenlo y mátenlo. David pudo hacer exactamente lo mismo porque era el rey. Y sus soldados, que eran humanos, le hubieran hecho caso a él, porque él es el rey y él es el que tiene el poder hablando de una manera humana, ¿no? Pero David, ¿qué hace? Dice, me voy. ¿Por qué? Porque ese palacio ni siquiera es mío, lo construí, claro, o esto se me dio, sí, ok, pero ¿y entonces? O este templo, esto se me dio a mí, pero no es mío.
David entendía que lo que tenía el arca, el puesto como rey, todo lo que David tenía, el Señor se lo había dado y a él le pertenecía. Entonces a él, en contraste de Saúl, no le pesa dejar el trono. ¿Por qué? Porque sabe que ese trono no es de personas. ¿De quién es el trono? Del Señor. El trono es del Señor. Por eso David no tiene ningún problema en desapegarse de las cosas materiales, porque sabe que hay muchísimo más que eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ay, denme 2 segundos. Cuando David ya está fuera, cuando David ya está fuera, entonces, del palacio, ¿qué hace? Súplica por la liberación, ¿sí? Acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen ah. Ahora, ¿qué es eso de ahí de Tenemos que eso es una expresión de celebración, porque quienes echaron a David del, ¿perdón? Ok, pensé que alguien iba a decir algo. Porque quienes echaron a David del palacio estaban celebrando precisamente como si él ya estuviera muerto, porque entonces quien ya estaba reinando era Absalón. Y entonces ya estaban ellos así en gritos, con las matracas, no sé si existían en ese tiempo, tal vez estoy diciendo una blasfemia, pero blasfemia histórica, cabe aclarar. No sé, ya estaban ahí en su fiesta, porque entonces David ya no era rey y Absalón ahora gobernaba y todo increíble y vamos, ¿no? O sea, cuando el gato no está, los ratones echan fiesta. Entonces, ahí que dice, David está muy consciente de todo esto. Están celebrando ya mi derrota. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Miriam, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Adelante. Ay, no, perdón, se me fue la manita. No te preocupes. No te preocupes. Ajá. Vamos a ver un poquito más profundamente qué quería decir David, ¿ok? Con esta oración. ¿Y qué hace él? Sin darse cuenta o dándose cuenta, no lo sabemos. Sabemos que algunos salmos son proféticos y este es uno de ellos, ¿vale? Salmo a nivel profético, ¿sí? Vamos a tener 2 puntos muy importantes. La derrota del hijo de David y el trono usurpado. De la derrota del hijo de David. ¿Quién derrota a David? Absalón. Bueno, derrota entre comillas, también. ¿Quién derrota a Absalón? ¿Qué significa Absalom? Padre de paz. ¿Quién se dice hoy en día el padre de paz? O sea, en nuestros días, ¿quién es el padre de paz? El Papa. El Papa. El Papa es el padre de paz. Así es. Muy bien, María Elena, gracias. Así es, Yadira, el Papa. Ajá. Alguien que se está haciendo pasar por un salvador, por un libertador, ¿ok? ¿Quién derrota, entre comillas, a David? Absalón, el padre de paz. ¿Y quién derrota, entre comillas, a Yeshua? No. Bueno, no la voy a ventilar. ¿Quién derrota a Yeshua? ¿Es condenado por los romanos? Es condenado por los romanos. Muy bien, Lidia. ¿Y Roma a quién representa?
Al Papa. Papa. al Papa. El Papa representa a Roma. Y en ese entonces, ¿Roma qué era? Ese cuernito pequeño que nos habló Daniel, que iba a hablar grandes cosas. El clero. Así es. Iba a hablar impertinencias, iba a hacerse pasar también por un Absalom, por un padre de paz, el padre de paz que hoy en día es el Papa, ¿ok? Entonces, ¿quién derrota a David? Absalom. ¿Quién derrota, entre comillas, a Yeshua? Absalom, ese cuernito, el que hasta hoy sigue, ¿vale? Muy bien. ¿Vamos viendo el paralelismo? ¿Sí? ¿Todos están conmigo? Excelente. Ahora, el trono usurpado. Y esta fue la que más me voló la cabeza. ¿Alguien sabe qué hizo Absalom tan pronto llegó al palacio? Culto indebido. ¿Perdón? Culto indebido. Culto indebido, sí. ¿Qué fue ese culto indebido? Muy bien, Yadira. Muy bien, Yadira. Otra vez, tomó a las mujeres de su padre. Por tomó, vamos a entender, violó a las mujeres de su padre. Las tomó por fuerza. Ujú. Tomó a las mujeres de su padre, a sus concubinas, a sus esposas, por así llamarlo. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Israel. Israel es la esposa. ¿Y qué hizo este Absalom, este cuernito? Usurpa el trono y se lleva a la esposa. ¿Cómo se lleva cautiva a la esposa? Ustedes preguntarán. Si no, no se preocupen, les voy a responder de todos modos. ¿Cómo usurpa y se lleva a la esposa? Ok, vamos a tener, vamos a tener que esto tiene que ver con lo que sucedió ya después, bueno, cuando Yeshua estuvo en la tierra. ¿Qué sucedió 50 días después de ¿qué sucedió 50 días después de Pentecostés? Cuando Yeshua ya había partido. El derramamiento del Espíritu. El derramamiento del Espíritu. ¿Y alguien sabe qué importancia tiene ese acontecimiento al día de hoy? Puede ser porque, como dijo Yeshua, que nos dejaría un consolador, que nos dejaría quien nos acompañara en estos tiempos y que va a ser el que pues no, hasta que Él vuelva, va a tener que, el consolador estará con nosotros para guiarnos y podernos proteger mientras viene Jesús a cumplir su llamamiento de tomar su lugar en el trono. Es el que nos hace, el que hace esa palabra de querer como hacer, o sea, que Él nos pone el querer como hacer las cosas para Dios. Muy bien, ok. Eso en el contexto y con el estudio que ya tenemos y ya sabemos, ¿no? Pero mira, Yadira, que está en una racha el día de hoy, nos dice en el chat la evangelización a todo el mundo. La Iglesia Católica Apostólica Romana y también la cristiana, cuando aún se llevan como estas enseñanzas de la Trinidad y todas estas cuestiones, o del Espíritu Santo, vamos a tener que ellos ven a ese momento como el comienzo de la religión cristiana, católica, apostólica, romana, como la conocemos. Ese momento para nosotros, fuera de eso, ¿qué significa?
lo que nos acaba de decir Vero, ¿no? ¿Qué significa? Es ese momento en el que, ok, el Ruaj del Señor va a venir a estar con nosotros. Obviamente, si nosotros lo permitimos, ¿no? Si somos estas personas mansas, si somos estas personas moldeables a lo que el Señor necesita de nosotros o quiere de nosotros para su plan divino, ¿no? Creo que eso representaría para nosotros. Pero para el mundo, para estas grandes religiones, ¿qué representa? El inicio, la historia de la iglesia. Ni siquiera un momento en la historia de Dios, no sé, sino un momento, un génesis de la historia de la iglesia. ¿Por qué la iglesia necesitaría un génesis teniendo génesis? ¿No? Como que en donde, ¿qué les dije yo hace rato? ¿En dónde empieza nuestra historia? No empieza cuando Porfirio Díaz declaró que el 15 de septiembre, porque era su cumpleaños, iba a ser la conmemoración también de la independencia de México. Para mí no empieza el 14 de mayo de 1999, cuando nací. Esa no es mi historia. Mi historia, ¿de dónde viene? Desde Abraham, desde el momento de la creación, desde que el Señor agarró a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vámonos. Pero ¿qué sucede? Así como llegó Absalom y tomó a las esposas de su padre, así llegó Roma, así llegaron todos estos usurpadores, este padre de paz, entre comillas, a robar a la esposa del Señor. ¿Qué le robó? Díganme en una palabra, ¿qué le robó? ¿Qué nos quitó? Haciéndonos creer que este momento es el inicio de la historia de la iglesia. Podría ser la noche de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, como ellos lo nombran. Identidad. Ajá. Juliet. Les roba su historia, ¿no? Su identidad. Sí. A la verdad, La Así es. identidad. Robó la Ah, identidad. muy bien. Yadira, estás bárbara el día de hoy. Así es, nuestras raíces. Hanna, muy bien, la identidad y todos los que contestaron, eso nos robó nuestra identidad. No saben cómo me voló la cabeza cuando estaba estudiando esto. Y es que hasta se me ponía la piel chinita y estaba yo así entre enojada, pero acababa de darme cuenta de algo maravilloso, pero al mismo tiempo la historia ha funcionado en mí y espero el 15 de septiembre con ansias porque quiero dar el grito, ¿saben? O sea, como toda esta mezcla de emociones, de que sí, soy Brenda, que por cierto el 15 de septiembre es la fiesta de trompetas. El señor ahí me está diciendo, Brenda, hey, para acá, para acá. Ajá, sí. O sea, toda esta cuestión de que me quitaron mi identidad, me hicieron creer que yo soy un nombre, que yo soy una nacionalidad y que yo soy una religión. ¿Me entienden? Cuando digo yo soy, es que dejo que esas cosas me definan. Yo dejo que una religión, y religión no en el sentido como, bueno, religión en el sentido de que nos llamamos cristianos, nos llamamos católicos, nos llamamos judíos, nos llamamos, o sea, como la religión como institución, ¿sí? Dejamos que una religión nos defina, dejamos que nuestra nacionalidad nos defina, dejamos que las cosas que nos pasaron, nuestra propia historia o las historias, a mí me gusta llamarlo así, las historias que me cuento sobre mí a mí misma, eso es lo que dejo que me defina. Yo me digo, pobrecita de mí, a los 18 años tuve un accidente en la bicicleta y pobre Brenda ya no pudo hacer su vida. ¿Eso soy? El Señor me pregunta, ¿eso eres?
Eso No, eres un accidente de bicicleta que no te dejó, según tú, hacer lo que querías hacer. Eres, no sé, una serie de eventos desafortunados pegadas con resistol del 5000. Pues no, ¿qué soy? ¿Quién me robó mi identidad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué se les dijo cuando se llevaron por primera vez Babilonia a los del sur? ¿Cuál era la profecía? ¿Cuál era la, se me fue la palabra, no es amenaza, la advertencia? ¿Cuál era la advertencia? Van a venir por ustedes, se los van a llevar, van a perder su identidad, van a hablar en lenguas que no tienen idea, no van a saber de dónde vienen. Ujú. Eso les va a pasar porque, pues porque desobedecieron, porque decidieron que con el Señor no era, y de eso nos robaron. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque hay una delgada línea entre decir, no, pues me robaron mi identidad, pero qué bueno que la estoy recuperando y la iglesia y todas estas instituciones, llámese Estado, llámese familia, llámese lo que sea, me quiere separar de lo que el Señor tiene para mí. Y otra en la que decimos, lo aprovechamos para no responsabilizarnos de que no estamos haciendo nuestro trabajo para estar con el Señor, ¿no? Y no estamos siendo constantes en nuestro proceso de purificación. No podemos tomar esto como un pretexto. Ah, pues sí, no es mi culpa, ¿ves? Por eso ando por allá y por eso me divierto y por eso no hago esto, por eso no hago el otro, porque me robaron mi identidad, a ver cuándo regreso, ¿no? A ver cuándo me doy cuenta que sí soy y entonces decido regresar. Hay que tener cuidado con eso. Nos robaron nuestra identidad. ¿En qué sentido? Nos quisieron hacer olvidar que fuimos esa esposa amada, el especial tesoro del Señor. Y que yo, Brenda, y por eso les decía, es algo muy individual, ¿no? O sea, que yo, Brenda, fui creada con un propósito y que mi propósito no es algo que yo quiera hacer, que yo decida hacer. Es algo que el Señor quiere que yo haga. Es la voluntad del Señor. Es lo que David nos muestra en estos salmos. En todos, cuando hace su oración, sí sufre. Esto no quiere decir que no vamos a sufrir, que no nos vamos a afligir, porque incluso él aquí dice, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Señor, por favor, ya regresa por mí. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que yo soy tuyo, porque estoy entendiendo que no soy de acá, que ok, voy a necesitar lidiar con las consecuencias del mundo y con lo que sea que tú eh, hagas uso de para llevarme a ti, ok, no pasa nada, aquí estoy. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta fidelidad en David? ¿Por qué hay tanto o había, Señor, sí, sufro y todo, pero ¿sabes qué grande eres tú? Porque él no volteaba a ver simplemente la historia. O sea, imagínense, hubiera sido tan fácil para David simplemente voltear a ver la historia desde que él fue rey, ¿no? Ay, mi historia, yo soy el rey David, Saúl intentó matarme, pero aquí estoy y entonces se levanta el cuello y por sus méritos y padrísimo, esta es la historia del Estado de Israel, así como las crónicas que se mandaban a escribir en la época medieval, que decían, a ver, escribe las crónicas de este año a este año cuando reinó esta persona porque necesito que quede cuenta de las grandes cosas que el rey hizo por su pueblo. Y eso pudo haber hecho David, ¿no? O sea, David pudo haber dicho, ¿saben qué? Es que Israel estuvo en su apogeo, tuvo una economía increíble cuando yo fui rey. Pero no, ¿por qué no?
porque ese trono no era suyo, porque esa corona no era suya y él lo sabía y por eso él no estaba apegado a esas cosas materiales, porque sabía que eran del Señor, que el Señor le había dado eso y sabía que su propósito en la vida no era simplemente ser rey y su recompensa no estaba en, soy rey de Israel. ¿Su recompensa dónde está? ¿O dónde va a estar? ¿En la eternidad? ¿Con el Señor? Es un plan ulterior, es un motivo divino, es algo que nuestras cabecitas de humanos no alcanzan a entender. Y me pongo de ejemplo, siempre me pongo de ejemplo, porque no es, o sea, no es fácil señalarse a uno mismo, es más fácil, les podría poner de ejemplo a mis papás, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque aquí les va, o sea, para mí, ¿qué es importante? Para mí, o sea, por ejemplo, ahorita con lo que está sucediendo en las elecciones de quién va a ser el siguiente candidato a elección de Morena, que va a ser Claudia Sheinbaum, por cierto. eh, y le decía a mi mamá, está padrísimo que México vaya a tener a su primer presidenta, mujer, o sea, es para el México machista en el que vivimos, está increíble. Le digo, pero ¿a qué costo? ¿Por qué tiene que ser o Sheinbaum o la otra? O sea, ¿por qué no? O sea, y yo preocupándome por esas cosas y a veces como historiadora creo que mi motivo y mi propósito en esta vida es crear conciencia. A veces como artista creo que mi motivo es proveer a gente de estos momentos en los que se puedan escapar, algo con lo que se puedan identificar, algo que los haga sentir queridos. O sea, como que creo que soy el salvador del mundo y creo que esos son mis propósitos, ¿no? Pero eso lo creo desde mí, desde Brenda, desde mi condición de humana medio que le falla la cabeza. ¿Por qué? Porque estoy poniendo los ojos en mí misma y en lo que hay aquí. Y les quiero compartir, por ejemplo, en el campamento de jóvenes, Pau, tuve una plática con Pau, que Pau no lo sabe, este es tu momento, Pau, lo vas a saber. Fue una plática tan reveladora porque Pau me preguntó una serie de cosas y estábamos echando el chisme súper tranquilo y Pau sin saberlo, ese día el Señor habló a través de ella a mí y me dijo, al final cuando terminamos de hablar, me abrazó, fue un abrazo tan sincero, tan lindo, y yo dije, qué padre que pueda chismear así con Pau, ¿no? Y hasta este momento yo estaba así como, sí, Pau, y el chisme con Pau, y yo pensando que era Pau, pero en cuanto me abrazó, me dice, Brendita, ya no hagas las cosas por ti, hazlas por el Señor. Pregúntale al Señor qué es lo que quiere que hagas. En ese momento yo no podía ir a esconderme porque mi trabajo era cuidar a los jóvenes que están un poquito más discapacitados que yo. Eh, pero vean, ahorita me acuerdo y me dan ganas de llorar porque en ese momento yo quería ir a esconderme a llorar porque sentía así directamente que el Señor me había hablado a través de Pau y me había dicho, Brenda, ya basta, o sea, qué padre que estás encontrando tu identidad como desde tu nombre, desde tu nacionalidad, desde tu profesión, está padrísimo, hija mía, ¿no? Pero ¿cuándo vas a terminar de hacer las cosas por ti? ¿Cuándo me vas a voltear a ver a mí? ¿Cuándo vas a recuperar tu identidad? ¿Cuándo vas a quitar eso que se interpone entre nuestra relación? ¿Cuándo vas a decir, soy tu hija y yo necesito hacer lo que tú me digas que haga, no lo que yo creo que tengo que hacer? Tú me diste un nombre, tú me diste una familia, tú me pensaste desde la creación. Aquí estoy y no me importan las cosas, sí, sufro, me aflijo, lo que quieras,
vamos a pasar por un montón de tribulaciones, está escrito, pero siempre necesitamos conmemorar que todo eso es resultado de un proceso que viene desde miles y millones de años antes que nosotros. Siempre hacer este trabajo de recuerdo. ¿Por qué estoy aquí? Porque el Señor fue y sacó a los hebreos de Egipto. ¿Por qué? Porque le hizo una promesa a Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser tan incontable como las estrellas del cielo. Porque el Señor no es una persona para romper sus promesas. El Señor no es esta persona, no es una persona, punto. No es hombre para arrepentirse. Nuestro Creador es así de misericordioso con nosotros. A pesar de que nosotros seguimos queriendo ponernos etiquetas encima de decir, ah, mira, soy esto, hago esto, trabajo en esta otra cosa y eso es lo que me define. Según tú, ok, pero según Dios, ¿quién eres? ¿Le has preguntado a Dios quién eres? Es bien característico de nosotros los pseudo adultos y un poquito de gente más joven que yo. eh, y supongo que cada quien en su edad específica andar perdidos. ¿Por qué? Porque pasamos por un montón de adolescencias y pubertades en nuestra vida. Eso ya está comprobado, ¿no? Que siempre dicen, es que los adolescentes, sí, claro, pero todo el tiempo vamos pasando por pérdidas químicas, hormonales, fisiológicas, eh, todo, de todo, y siempre nos encontramos en un proceso diferente. Y siempre andamos perdidos y diciendo, uy, pues, ¿quién soy? Y a los 15 mi cuerpo empieza a cambiar y ¿quién soy? Y a los 20 empieza a cambiar mi manera de pensar y ¿quién soy? Y a los 24 ya estoy a punto de terminar mi carrera y sé un montón de cosas y quiero hacer algo por México y quiero hacer esto y el otro y quién soy. Y quiero y yo y todo el tiempo. Y a diferencia de David, nos queremos quedar con el palacio y con el trono que creemos que nosotros nos hemos ganado. Y ahí vamos a quejarnos con el Señor. Es que ya deja de darme tus mejores batallas, no soy tu mejor guerrero, por favor, suéltame, ¿no? O sea, como que ya basta. ¿Y David qué hacía? Y eso es un principio que saqué de aquí, que Joseph también lo dice, ¿no? Quéjate con el Señor. Sí, claro, pero David no se estaba quejando. David simplemente estaba expresando su aflicción. Jamás le dijo, Señor, te la vuelas. Primero Saúl y ahora mi hijo. David no le dijo eso, solo le dijo, líbrame. Si es tu voluntad, líbrame. Si no, que se gocen y se alegren en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí. No le estaba diciendo cambia mi situación, no le estaba diciendo ya por favor no quiero estar afligido y menesteroso, le estaba diciendo ojalá la restauración de tu pueblo pueda venir pronto. O sea, si se dan cuenta, ni siquiera, o sea, no le estaba diciendo algo así como quítame a estos de encima, o sea, ya que lo vemos con estos ojos de todo el contexto y todo lo que sabemos, entonces, ¿qué estaba diciendo? Socórreme, socorre a tu pueblo, por favor, comienza la restauración. Y eso es algo que me encantó que dijo José Antonio en el audio,
este momento que para la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Cristiana es el inicio de la historia de la religión, para alguien como nosotros, y dentro del contexto que estamos intentando saber más de Dios, ese momento, 50 días después de Pentecostés, fue el inicio de la restauración. El inicio de la restauración. Imagínate, o sea, ¿cuántos años van del inicio de la restauración? Y eso fue lo primero que sucedió. El Señor iba a mandar su ruaj para que pudiera guiarnos, porque Él no iba a estar ya entre nosotros. Y el Señor empieza a trabajar desde ese entonces. Y les digo, o sea, me voló la cabeza porque qué difícil, ¿no? O sea, estaba yo, ok, lo entiendo, y en la teoría está increíble, ¿no? O sea, como que somos buenos para entender teoría y decir, sí, Señor, tus motivos para mi vida y para todo es algo ulterior. Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos son más grandes que los míos. Sí, qué bonito se escucha. Pero en un momento en el que realmente estamos afligidos, lo primero que yo hago es, Señor, por favor, ya, o sea, como líbrame de esta situación, quítame esto de encima, en vez de preguntarme, bueno, ¿qué puedo entender? ¿Sabes qué, Señor? Esto sí me está doliendo, sí estoy afligida, pero si no es tu voluntad sacarme de esta situación hasta que aprenda algo, ok, dime qué aprendo. No, lo primero que hago es, sácame de esta situación ya. ¿Por qué? Porque como mi papá siempre me repite, la película todavía no se acaba y no tenemos la imagen completa. Yo estoy viendo así como mi desarrollo de personaje simplemente y diciendo, ay, ya por favor que se acabe este capítulo de mi vida. Pero ¿qué tal que eso es un momento que puedes usar para tu restauración de la relación que tienes con el Señor? ¿Qué tal que eso es un momento en el que cambia todo para siempre para ti? Porque o eliges seguir creyendo en la promesa del Señor, porque salud, Enrique. Ay, gracias. De nada, no te preocupes. Wow. Porque ese momento, la promesa del Señor, el Señor no nos va a fallar. O sea, cuando te está sucediendo algo difícil, cuando nos atraviesan situaciones difíciles, ¿qué pasa? Creemos que el Señor ya nos dejó, ¿no? Y yo les confieso, muchas de mis oraciones y pláticas con el Señor están plagadas de, no me dejes, no me dejes, no me sueltes, no me sueltes. ¿Por qué? Porque uno, tengo problemas de abandono. Dos, sigo creyendo que a lo mejor el Señor es una persona y falla, ¿no? Para eso sirven estos ejercicios de conmemoración, para esto sirven estos salmos, porque necesitamos ver más allá de nuestras narices, o sea, de verdad, necesitamos ver más allá de lo que nos pasa, que nos atraviesa como personas, más allá de que si ya me cayó mal que veo los sábados en la escuela, más allá de, no, mira, yo soy de raíces hebreas, no, mira, pero yo soy de Descubre la Biblia, y poniéndote y poniéndote etiquetas, y ya me hizo cara, y qué feo hace esto, qué feo hace el otro. A ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Ese no es el propósito del Señor, así como su propósito no fue que ese fuera un momento del inicio de la historia de la iglesia. Su propósito no es que estemos ensimismados y que estemos aferrados a cosas de aquí.
Su propósito tiene que ver con algo que no vamos a entender, con algo que no tiene que ver, y yo sé que esto duele porque somos muy egoístas y estamos acostumbrados a centrar todo en nosotros, pero es algo que no tiene que ver con nosotros. Es algo que no, ay, wow, el Señor me rescató porque soy súper especial. No, por su nombre. No lo hizo por ti, lo hizo por su nombre. Y porque Él es así, porque esa es su esencia, porque Él es misericordioso, porque es maravilloso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita que ya nos estamos dando cuenta entonces que usurparon nuestra identidad, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a reclamar o vamos a seguir por ahí viendo qué me dice la sociedad o qué me digo yo que soy o qué? ¿O vamos a aprender como David a pasar por estos tragos amargos con, Señor, me duele muchísimo, no sabes qué afligido estoy, pero bendito seas? Pero que se alegren en ti todos los que te buscan, porque a lo mejor este es el momento que yo necesitaba para entonces por fin servirte, para entonces por fin ser parte de tu plan, para seguir siéndote fiel. Y por eso necesitamos tener conciencia histórica de quién nos creó. Aunque soy súper partidaria de que todos necesitamos saber la historia convencional y hace rato les dije, quien no sepa que se celebra el 15 de septiembre lo saco del Zoom. Me encanta la historia, es maravilloso saber todas estas cosas, pero yo no soy mi nacionalidad. Yo no soy el lugar en donde nací. Yo no soy nada de eso. Soy y quiero ser lo que el Señor quiere que yo sea. Y eso es lo difícil. Y eso fue lo que me dejó reflexionando tanto. Y esta pregunta era la que me estaba dando vueltas en la cabeza todo el momento que estuve estudiando. ¿Quién eres tú, Brenda? ¿Quién eres tú, Enrique, Tony, Juliet, Lidia? ¿Quién es cada uno de los que está aquí? ¿Y saben qué me vino a la cabeza? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? A lo mejor no sé quién soy, a lo mejor todavía estoy intentando meditar y escuchar la voz del Señor y que el Señor me lleve a estos momentos de reflexión para que Él mismo me pueda responder quién soy. A lo mejor no tiene una respuesta inmediata, una respuesta concreta, pero estoy dispuesta a escuchar lo que Él quiere que yo sea. Y espero que todos podamos entrar en esta reflexión que nos da David con su súplica a la liberación. ¿Liberación de qué? Siempre les digo a los jóvenes los sábados en la escuelita, ¿de qué nos libera la palabra? Del yugo de allá afuera. La gente cree que la palabra nos pone barreras y no hagas esto, no comas esto, no salgas este día, no hagas esto, no hagas el otro. Pero el Señor nos está liberando de lo que estaríamos haciendo ahorita si no estuviéramos con Él. ¿Quién sabe en dónde estaríamos? No sé quién soy, pero sé que sin ti ya no sería. Sé que sin Dios ya no sería.
Y espero tú te puedas agarrar de eso, así como yo intento agarrarme de eso todos los días. No sé quién soy, pero espero que tú me puedas decir qué quieres de mí y que me digas quién tenías pensado que yo fuera cuando pensaste en mí desde la creación del mundo y me pensaste para usarme para tus propósitos. Y pues bueno, eso es todo lo que eh, me llevó a pensar este salmo, todo lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. Como igual la semana pasada lo habíamos visto también ya estudiado, pues tampoco quería ser tan repetitiva como eh, en leerlo una y otra vez y así. Quería compartirles esta reflexión y también pues lo que David nos muestra con esta súplica y con esta actitud que tiene todo el tiempo a pesar de que se encuentra en todas estas tribulaciones, ¿no? En todas estas que le llueve sobre mojado, como decimos acá en México. Eh, Espero que estén muy bien, que sigan despiertos. Y pues déjenme, le voy a pedir a mi papá que ore para cerrar, dejar de grabar y que puedan hacer comentarios si es que tienen, ¿vale? ¿Me ayudas, papá? Sí, gracias, gracias, bendito Dios. Mm, Tal vez a veces nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos, pero tú sí lo sabes, Señor, y tú nos creaste con un propósito. Nosotros podemos decir que somos tus hijos, que nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, que somos Israel, que somos linaje de Abraham y que somos tu especial tesoro, bendito Dios. Y eso es cierto porque tu palabra lo dice. Y nosotros creemos en tu palabra y te pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua que de verdad nos ayudes, bendito Dios, a entender lo que podemos ser en ti, porque hay cosas tan inimaginables, bendito Dios, que podemos llegar a ser en ti. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua que nos ayudes a encontrar esas formas, esas maneras, bendito Dios, que nos lleven a ser cada día más como David, como tu Hijo Yeshua, Señor. Y sabemos que lo podremos lograr y no por nuestro esfuerzo, sino por tu misericordia, por tu gracia, Señor, cuando podamos estar contigo. Y en este camino, Señor, en el que andamos, en este camino que recorremos, mientras estamos en este cuerpo, te pedimos por favor que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Sabemos que no es sencillo, Señor. Sabemos que a veces no es agradable, pero sabemos que al final de la historia siempre terminaremos agradeciendo, Señor, porque nos daremos cuenta que todo lo que sucedió en nuestras vidas fue para bien. Y gracias, Señor, porque tú nos has recordado que nuestra identidad no es un nombre, Señor, una nacionalidad, una profesión, Señor, un oficio. Nuestra identidad es que somos parte de tu pueblo, Señor, y que
tú tienes un propósito para nosotros, el cual vas a cumplir en el momento preciso. Así es que, Señor, lo único que nos queda decirte es, aquí estamos, ve inclusive, por favor, en contra de nuestra voluntad, bendito Dios, y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, porque sabemos que es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Gracias.